doctor Pereira Menot. A continuación tendremos la exposición del doctor José Luis Sardón sobre el tema el Congreso, el sistema de partidos y la estabilidad democrática. El doctor Sardón es director de extensión y posgrado y profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC. Asimismo, es autor del libro La Constitución Incompleta. Adelante, doctor. Gracias. Como coorganizador del seminario, quiero agradecer a la Fundación Konrad Adenauer, especialmente a Winfried Beck, el haber acogido con gran entusiasmo la idea de reunirnos hoy a analizar el vínculo entre la democracia y el crecimiento económico. Asimismo, deseo expresar mi satisfacción por compartir esta tribuna con dos expositores que admiro intelectualmente, Antonio Carlos Pereira Menot y Fritz Dubois, que estará con nosotros en unos minutos, y con un distinguido panel de comentaristas integrado por Daniel Córdoba, Carlos Spa y Carlos Hackanson. Mi exposición tendrá dos partes. En la primera presentaré ideas generales sobre el vínculo entre la democracia y el crecimiento económico. En la segunda indicaré cómo la configuración del Congreso resulta esencial para lograr que estos dos elementos sean congruentes y se refuercen el uno al otro. ¿Por qué hay unos países ricos y otros pobres? Robert Lucas, Premio Nobel de Economía de 1995, dijo alguna vez que cuando uno se ponía a pensar en este asunto, ya no podía pensar en nada más. Se convertía en una obsesión. Sin embargo, hoy existe consenso en que lo que lleva al crecimiento económico es la combinación de libertades económicas y estabilidad política. La importancia de las libertades económicas, entendidas como el establecimiento de derechos de propiedad sobre los recursos productivos, radica en que alientan la laboriosidad y la creatividad humanas. La chispa de la invención, el combustible del interés, se titula un ensayo de Michael Novak sobre la propiedad intelectual. Sin derechos de propiedad no hay laboriosidad ni creatividad. Los derechos de propiedad se proyectan socialmente en la libertad contractual, el intercambio voluntario de bienes y servicios con precios libremente pactados. Esto lleva a su valoración correcta. Ninguna comisión gubernamental puede superar en sabiduría el resultado neto de millones de intercambios voluntarios a la hora de valorar y por lo tanto garantizar el uso cuidadoso de los bienes y servicios. Ahora bien, de poco sirven las libertades económicas si no se mantienen inalteradas en el tiempo, sin que les afecte el paso por el poder de uno y otro gobierno. Las libertades económicas fructifican solo si son percibidas como perdurables por los agentes económicos, trabajadores, empresarios, ahorristas e inversionistas. Por ello, sin estabilidad política no hay tampoco crecimiento económico posible. Estas observaciones nos permiten introducirnos al tema del seminario. Para comprender el vínculo entre la democracia y el crecimiento económico, debemos analizar, en efecto, cómo la democracia se relaciona con las libertades económicas y con la estabilidad política. La relación de la democracia con uno y otro asunto no es sencilla. En cierto sentido, la democracia es consistente con y fortalece las libertades económicas. La democracia permite sacar del poder en las siguientes elecciones al gobernante que viola los derechos de propiedad de sus ciudadanos a través de confiscaciones abiertas o encubiertas, tales como la inflación, la sobreregulación o el aumento exorbitante de los impuestos. La forma más básica de tener un gobierno que no abuse del poder es limitando el tiempo que permanecerá en este. La duración excesiva de un gobierno lleva inevitablemente a su corrupción, a su descomposición, como lo prueba seguramente la experiencia peruana reciente. La democracia fortalece las libertades económicas en la medida que establece límites temporales al ejercicio del poder. Sin embargo, ocurre que en otro sentido, la democracia puede debilitar las libertades económicas. Esto es así porque, como ya sabía Aristóteles, la democracia es vulnerable a la demagogia, es decir, a las promesas de políticos inescrupulosos, quienes en la búsqueda de votos ofrecen y luego, peor aún, aplican políticas que intentan sustituir al mercado como asignador eficiente de recursos.
Al observar Europa Occidental en 1941, Joseph Schumpeter afirmó que la democracia lleva inevitablemente al socialismo. Antes que él, los socialdemócratas habían dicho ya que una vez establecido el sufragio universal, las revoluciones proletarias resultaban innecesarias, puesto que las balotas de votación serían piedras de papel que se lanzarían contra los derechos de propiedad. En todo caso, aunque quizás resulta exagerada la afirmación de Schumpeter, lo que sí es más claro es la tendencia de la democracia al déficit fiscal, o por lo menos a la manipulación del gasto público con fines electorales. El economista Alberto Alesina ha mostrado cómo, aún en las democracias maduras, se produce un aumento del gasto público al aproximarse a las elecciones. El vínculo de la democracia con la estabilidad política es igualmente problemático. La democracia, entendida como Estado de Derecho, el gobierno de las leyes y no de los hombres, fue vista por sus pensadores primigenios como John Locke o Montesquieu como la manera en que los países alcanzaran estabilidad política de largo plazo. Durante miles de años, literalmente, la suerte de las sociedades humanas estuvo atada a la variable lotería de las dictaduras. Como ha señalado Mansur Olson, ellas representaron un avance respecto a la anarquía en la que vivieron los hombres primitivos. En la anarquía, la vida de los seres humanos fue solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta, según Thomas Hobbes. Los reyes, incas o emperadores descienden de los bandidos estacionarios, que según los antropólogos hicieron posible el paso de la prehistoria a la historia. Los bandidos estacionarios eran hombres fuertes que vivían no de su trabajo, sino de despojar a las poblaciones sobre las que se asentaban de una buena parte de lo que ellas recolectaban, a cambio de protegerlas de otros bandidos. No obstante, aunque algunas sociedades han tenido la suerte de tener bandidos estacionarios o dictadores cuya permanencia en el poder no les nubló demasiado la inteligencia, llevándoles a establecer impuestos exorbitantes, al fallecer estos eran sucedidos por otros más voraces que pasaban a dilapidar lo acumulado y a expoliar a sus súbditos. La democracia busca superar la volatilidad de los órdenes políticos basados en una sola persona. Sin embargo, como lo demuestra la historia del Perú, no necesariamente lo consigue. En sus 181 años de vida independiente, el Perú ha tenido 108 gobiernos, de los cuales solo 20 fueron elegidos y apenas 9 concluyeron sus mandatos. En el Perú, pues, democracia no ha sido sinónimo de estabilidad política. Este fracaso tiene distintas explicaciones, pero resulta importante considerar que se origina principalmente en un mal diseño de las instituciones políticas fundamentales. El tener una democracia que fortalezca las libertades económicas y brinde estabilidad política es un asunto cuya solución está a la mano, si es que logra ser bien encabezado. Un buen diseño de las instituciones políticas fundamentales debe partir seguramente de la distinción que hacía James Madison, principal autor de la Constitución de los Estados Unidos, entre república, lo que llamamos hoy democracia, y democracia, lo que llamamos hoy democracia de masas. Lo que Madison quería crear era expresamente una república. Deslindes similares han formulado otros pensadores en el curso del siglo XX. El historiador israelí Jacob Talmon, por ejemplo, distinguió a mediados del siglo pasado a la democracia de la democracia totalitaria. Más recientemente, el economista norteamericano Dennis Muller ha separado a la democracia constitucional de la simple democracia susceptible de degeneración. La idea común de todos estos pensadores es que para tener democracias estables y favorables al crecimiento económico, se requiere disponer las instituciones políticas fundamentales de manera que se eviten las tendencias autodestructivas que ella tiene. Debe salvarse la democracia de las tentaciones de desviación radical que incuban en su seno. Hay distintas maneras de evitar que la democracia degenere en democracia totalitaria. Alguna vez, conversando sobre la situación política actual de Chile, le pregunté al economista Arnold Harberger si creía, como Schumpeter, que la democracia llevaba inevitablemente al socialismo. No, me dijo, Suiza, la democracia más antigua del mundo, no es socialista. Ahora bien, ¿cómo ha logrado Suiza esto? Seguramente un elemento importante fue
ha sido su tamaño pequeño. El mismo Aristóteles señaló que la democracia era recomendable solo en las ciudades pequeñas, en las que existe fuerte control social. Otro factor es la cultura y la educación suizas, caracterizadas por su proverbial individualismo y por su espíritu tolerante y respetuoso de los derechos de los demás. Sin embargo, resulta indudable que un tercer factor ha sido el diseño de sus instituciones políticas fundamentales. Por lo pronto, el sufragio universal en algunos cantones suizos es asunto que data recién de los años 1970, cuando ya Suiza tenía un per cápita superior a los $20.000 anuales. Más importante todavía es que en Suiza el sufragio no es obligatorio. La obligatoriedad del sufragio constituye una aberración, no solo moral, sino también política. En la búsqueda desesperada por legitimar el proceso político, la obligatoriedad del sufragio impide que el acto de votar tenga sentido moral. Más grave todavía, fomenta el voto irreflexivo o fácilmente manipulable por los programas sociales clientelistas de los gobiernos de turno. Otro ejemplo admirable es, claro, los Estados Unidos de América, aún más admirable dado el hecho de su gran tamaño. Aunque algunos de nuestros amigos libertarios norteamericanos posiblemente discrepen al respecto, podemos afirmar que en términos generales, en los Estados Unidos se respetan las libertades civiles, derechos de propiedad incluidos, de sus ciudadanos. En los Estados Unidos no se han producido nunca confiscaciones con la coartada del interés social. Por ejemplo, los mal llamados servicios públicos siempre han estado en manos de empresas privadas, incluso monopolísticas, las cuales han tenido, no obstante, comportamientos competitivos, favorables a sus usuarios finales. ¿Por qué ha ocurrido esto? Ello se ha debido no solo al carácter contestable de sus mercados, sino también a la estabilidad política, que da a los agentes económicos una visión de largo plazo. Los Estados Unidos, en sus 214 años de vida republicana, ha tenido 54 gobiernos, la mitad que el Perú, de los cuales todos fueron elegidos y todos concluyeron sus mandatos. Ahora bien, en los Estados Unidos el sufragio no es solo voluntario, sino que además las elecciones se realizan siempre el tercer martes de noviembre, como induciendo a que voten solo quienes han pensado mucho el hacerlo. En los Estados Unidos generalmente vota el 50% de los ciudadanos, en Suiza menos del 20%. Los resultados, como sabemos, no son necesariamente malos. Muchas otras instituciones políticas norteamericanas compatibilizan a la democracia con el crecimiento económico. Una fundamental es el Bill of Rights, incluido en su Constitución, que defiende enérgicamente las libertades civiles. Los derechos de propiedad, específicamente, están protegidos por la enmienda quinta, vinculados al debido proceso. La protección de los derechos de propiedad, por demás, está encargada al Poder Judicial. Este resulta el primer poder del Estado, gracias a los mecanismos de elección y destitución de la Corte Suprema Federal. Sus integrantes lo son de por vida. Jamás renuncian y rara vez mueren, decía traviesamente Enrique Chirino Soto. De hecho, durante su despegue económico, a finales del siglo XIX, la Corte Suprema Federal norteamericana derogó muchas leyes del Congreso por considerarlas atentatorias contra los derechos de propiedad consagrados en la Constitución. Ello hizo posible que en el siglo XX los Estados Unidos alcanzaran los niveles de desarrollo que todos admiramos. Es importante observar que la Constitución de los Estados Unidos no consagra los derechos a la salud, a la educación y al trabajo. Quizás gracias a esa sobriedad de sus padres fundadores, precisamente, los Estados Unidos es uno de los países en los que mayor porcentaje de la población tiene trabajo y servicios de salud y educación más que decorosos. El Bill of Rights no es el principal instrumento de defensa de las libertades económicas, ni menos todavía de garantía de estabilidad política en los Estados Unidos. Lo principal, por lo menos en este segundo aspecto, son las reglas de juego político establecidas en su Constitución. Dentro de esta, la más importante es la que establece la elección individual y directa de cada uno de los congresistas. Como explicó James Madison en el Federalista 10, el propósito de este mecanismo es evitar la lucha de facciones vía la multiplicación de bases electorales, logrando así además el surgimiento de un sistema de partidos. Como ha señalado Giovanni Sartori, los partidos surgen a partir de las facciones, gracias a los sistemas de partidos.
No hay partidos sin sistemas de partidos, ha insistido. En los sistemas de partidos, los partidos no actúan, sino interactúan. Esto significa que su comportamiento toma en cuenta necesariamente las posibles reacciones del contrario. Una democracia consistente con el crecimiento económico requiere pesos y contrapesos, no solo entre los poderes del Estado, sino también y sobre todo un relativo equilibrio entre las fuerzas políticas principales. Ahora bien, para que este mecanismo permita el ejercicio del poder de manera limitada pero efectiva, los partidos deben ser pocos. El crecimiento económico requiere gobierno limitado, pero gobierno a fin de cuentas. Por eso, al menos para los países grandes, lo recomendable es el bipartidismo, en el que el equilibrio de fuerzas resulta más sencillo y por tanto más efectivo. El carácter nefasto del multipartidismo ha sido experimentado no solo por los países latinoamericanos, sino también por algunas democracias de Europa Occidental, como Francia durante la Cuarta República y Alemania durante la República de Weimar. En estos casos, el desgobierno que siguió al multipartidismo desembocó luego en escenarios de anomia, hiperinflación o autoritarismo. Felizmente, sin embargo, ambas naciones superaron tales situaciones a través de sendas reformas constitucionales, o más precisamente, electorales. Alemania en 1949 y Francia en 1958 cambiaron el sistema de elección de sus congresistas, yendo hacia una representación de mayorías similar a la que tenían las democracias anglosajonas. Los sistemas electorales de cada una de ellas, sin embargo, introdujeron variantes creativas al modelo anglosajón. En Francia, los miembros de la Asamblea Nacional se eligen en distritos uninominales, pero que con una segunda vuelta, balotage, si es que es necesario para asegurar que representan a la mayoría y no solo a una pluralidad de sus electores. Gracias a ello, el efecto reductor del sistema electoral sobre el número de partidos es también menos brusco que en Inglaterra o en los Estados Unidos. En Alemania, los ciudadanos tienen un voto doble para elegir a los miembros del Bundestag. Con un primer voto, eligen al candidato de su preferencia del pequeño distrito uninominal en el que viven. Luego, con un segundo voto, eligen a la lista de candidatos del partido de su preferencia a nivel de su estado, Länder. Esto sirve para tener una representación proporcional compensatoria. Una mitad del Bundestag es elegida, pues, directa o individualmente. Otra mitad es elegida indirectamente a través de listas partidarias. Sin embargo, los criterios para la asignación de las curules correspondientes a esta segunda mitad están diseñados para asegurarle mayoría a la primera fuerza y una presencia parecida a la segunda fuerza. En Alemania, en efecto, el partido que obtiene menos del 5% de la votación nacional no entra al reparto de las curules correspondientes a la elección por lista. Adicionalmente, a la hora de repartir estas curules, se resta primero las obtenidas en la elección directa. Con ello se persigue tener siempre un parlamento básicamente bipartidista. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el parlamento alemán ha estado en manos de dos fuerzas políticas, socialcristianos y socialdemócratas. Estas fuerzas eventualmente han requerido el apoyo de los liberales, que constituyen una tercera fuerza política. Los demás actores, como los verdes, son parte del decorado de la sala. La idea de contar con un Congreso estructurado en dos grandes partidos ha sido objetada en el Perú con el argumento de que somos una sociedad plural. Según él mismo, el bipartidismo solo es posible o deseable en el seno de sociedades homogéneas. Los Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, Canadá, entre otros, serían en esa perspectiva sociedades homogéneas. Como sabemos, esto no resiste el menor análisis. En estos países, la diversidad cultural, lingüística y racial de sus sociedades es grande. Lo que pasa es que entienden que ello no se puede trasladar al Parlamento, puesto que llevaría al caos. Una cosa es, por tanto, el pluralismo social y otra el político. La diferencia entre lo social y lo político está justamente en el aspecto organizativo. La diversidad social se puede y debe ventilar a través de los medios de comunicación y el sistema educativo, de la manera más libre y abierta. A mediados del siglo XIX, el filósofo inglés John Stuart Mill subrayó la importancia de tener un debate público lo más amplio y vigoroso que fuera posible, en aras de llegar a la verdad, a toda la verdad, y no solo a las verdades, a las medias verdades, ciertamente. Sin embargo, el Congreso es una institución que tiene como responsabilidad fundamental tomar decisiones.
En su seno no resulta deseable, por ejemplo, que bajo la coartada de la diversidad se presenten iniciativas extravagantes. Digo una, encargarle la fijación de todos los precios de la economía a una comisión de 7 sabios pretendiendo derogar así las leyes de la oferta y la demanda. La razón por la que se presentan iniciativas de este tipo tiene que ver con el multipartidismo. Al estar fraccionado en 11 pequeñas agrupaciones a las que resulta difícil llamar partidos, la lógica que se impone en las actividades parlamentarias es la de llamar la atención cueste lo que cueste, en aras de lograr el posicionamiento en la cabeza de los electores. En los parlamentos estructurados partidariamente son menores las posibilidades de que situaciones semejantes ocurran, ya que allí existen dos y solo dos grandes protagonistas, el líder de la mayoría y el líder de la minoría. Las disputas intrapartidarias existen, claro, pero no trascienden hasta el recinto del Congreso dotado de una singular majestad. Tener un Congreso díscolo, desordenado o no estructurado partidariamente perturba profundamente el crecimiento económico a través de una cadena de hechos. Intimida primero a la administración pública y luego a través de ella a los agentes económicos, que naturalmente se inhiben de emprender cualquier proyecto de gran envergadura. Si un Congreso estructurado por demás resulta imposible emprender una reforma adecuada del Poder Judicial, puesto que no puede encargársele a una institución así configurada la selección de magistrados. Como dijo el agudo caricaturista peruano Molina en la década pasada, no puede reformarse el Poder Judicial si no se reforma antes al Congreso. Debemos entender así que la democracia es consistente con el crecimiento económico siempre y cuando sea sinónimo de alternancia ordenada de partidos en el poder. En estos términos, la democracia no solo no obstaculiza, sino que favorece el crecimiento económico al asegurar las libertades económicas y garantizar la estabilidad política. Cuando un país consigue esto, la democracia despliega su más importante contribución al crecimiento económico, el florecimiento del pensamiento crítico, la investigación y la ciencia. Ni la anarquía ni la dictadura constituyen terrenos abonados para el desarrollo de estas actividades en las que se juega finalmente la competitividad de un país. Como he podido comprobar personalmente, la preocupación actual de las naciones del este asiático, Taiwán específicamente, está en tener esta alternancia ordenada de partidos en el poder para conseguir una infraestructura social y política adecuadas para el desarrollo de investigaciones originales. Habiendo alcanzado per cápita de $15.000, han comprendido esta necesidad. Los países del este asiático han logrado su despegue económico llevados de la mano por sistemas de partidos dominantes. En Taiwán, por ejemplo, el Kuomintang gobernó durante más de 50 años, dejando el poder recién en el año 2000. En estos sistemas no ha habido alternancia ordenada de partidos, pero sí por lo menos de personas en el poder. Para alcanzar a los Estados Unidos o Europa Occidental, sin embargo, requieren de un sistema político más abierto, en el que la investigación científica pueda desarrollarse sin injerencia política. El gran desafío de estas naciones en las próximas décadas será conseguir, pues, la alternancia ordenada de partidos en el poder que caracteriza a las democracias más desarrolladas. Ahora bien, la alternancia de partidos en el poder depende fundamentalmente de la configuración del Congreso. Este es el primer poder del Estado precisamente por su función de darle estructura y orden al proceso político, al ser el escenario donde puede desplegarse una interacción constructiva y edificante entre gobierno y oposición. Como observaba Kelsen, el bipartidismo trae consigo una mayor benevolencia en la forma en que gobierno y oposición se tratan el uno al otro, puesto que ambos pueden cambiar de lugar una y otra vez. La oposición puede ser gobierno en la siguiente elección, para luego volver a ser oposición y luego nuevamente gobierno. Así se pone más fácilmente en los zapatos del gobierno y viceversa. Por el contrario, cuando la oposición se ve excluida continuamente del gobierno del Estado, añadía Kelsen, fermenta un encono que lleva consigo una obstrucción de la minoría contra la mayoría, no suficiente para derrocar a esta, pero sí para entorpecerla. La manera de evitar esa degeneración del juego político es el bipartidismo. Por demás, a través de la rotación ordenada de los partidos, los hombres quedan preparados igualmente para la dominación y la sujeción, como decían las cartas de Catón que inspiraron la independencia en los Estados Unidos, para dar órdenes sin abusar y para seguir órdenes sin perder el ejercicio de la libertad individual y el propio criterio. Al hablar de democracia, cabe sospechar de lo que Octavio Paz llamaba las ideologías simplistas y simplificadoras.
Los demócratas conversos de los últimos tiempos, los mismos que se mofaban de la democracia a la que llamaban burguesa en los años 80, no son afectos a hilar fino. Sin embargo, sus generalizaciones no son propicias para la promesa de la vida peruana. Lo cierto es que el Perú no debe sacrificar sus perspectivas de crecimiento económico en el altar de la democracia, ni viceversa. Lo que se necesita es que estos términos no sean contradictorios, sino que se refuercen el uno al otro. Ello puede conseguirse a través de una reforma en nuestras instituciones políticas, sin descuidar, claro está, la batalla en el frente educativo. Más que una nueva constitución, lo que el Perú requiere hoy son nuevas reglas de juego político que rediseñen el sistema de gobierno y sobre todo el sistema de representación, de manera que se incentive la formación de partidos grandes y al mismo tiempo horizontales. Tal objetivo puede alcanzarse a través de la elección individual y directa de los congresistas, como lo demuestran innumerables ejemplos. Asimismo, resulta importante que el sufragio sea un derecho y no una obligación, para que pueda ser libre en toda la extensión de la palabra. Los políticos deben buscar la legitimidad a través de los frutos de su trabajo, no forzando la participación de los ciudadanos en los comicios. A la larga, este mecanismo coactivo desemboca en frustración y violencia, que es lo que debemos evitar a toda costa. ¿Por qué los hombres se rebelan? Se titula la obra más importante del sociólogo norteamericano Ted Robert Gurr. En ella demuestra que la violencia no se origina tanto en la pobreza ni en la desigualdad, sino en la frustración de expectativas. Si queremos que el país no vuelva a situaciones de violencia, debemos evitar que las mentiras se introduzcan en las normas constitucionales peruanas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sardón. Para finalizar esta primera parte, tendremos la exposición del doctor Fritz Dubois sobre el tema El Congreso y la inversión privada